Hola, ¿cómo estás? Acá estoy de nuevo, soy Juan Di Natale. Es un placer estar nuevamente aquí en la pantalla de Bravo TV, comenzando un nuevo ciclo. Antes de empezar, tengo unas cuantas cosas que quisiera decirte. Primero, gracias por todas las preguntas y toda la inquietud alrededor de, bueno, mi vuelta aquí a Bravo TV. Es una alegría estar otra vez aquí. Y para empezar, te digo que, como habrás notado, este programa no es más Comunistas, no se llama Comunistas. De hecho, Comunistas ha dejado de existir, lo cual prueba que, al menos en esta pantalla, ya comienzan a sentirse los efectos del acuerdo de nuestro gobierno con el presidente Donald Trump. Dólares por las orejas no nos salen todavía, pero comunismo ya no hay más, Donald. Por lo menos acá en Bravo TV ya no tenemos más. Desde hoy, este nuevo espacio se llama Bienvenidos al Tren. Un nombre que invita a ser parte de un viaje, un recorrido común que incluye a todos y a todas quienes quieran subirse. Te estamos invitando a hacerlo, por supuesto. Seguro que estás sospechando cuál es la trampa, te estarás preguntando. Bueno, la trampa es esta. Te voy a pedir un esfuerzo sobrehumano, algo que hoy ya casi nadie pide y casi nadie parece estar dispuesto a dar. ¿De qué estoy hablando? De atención, de ganas de escuchar, de pensar, de parar la moto y reflexionar. Por suerte tengo compañeros y compañeras que me van a ayudar muchísimo a esto que te estoy proponiendo. ¿Te parece que pido mucho? Bueno, más le pide Vicenta Caputo y fíjate lo bien que estamos. No es fácil, lo sé. Estamos en unos días un poquito convulsionados. Quien dice días puede decir semanas, puede decir meses, puede decir años, décadas, siglos. La Argentina, bueno, de hecho es un país que tiene 200 años a punto de estallar. Argentina es como una pava eléctrica que siempre tiene el agua hirviendo. Cuando parece que se evaporó todo el agua y solo queda que la pava reviente, le agregamos un chorrito más hasta que vuelve a hervir y así seguimos girando. Durante esta hora y media haremos todo lo posible para desenchufar esa pava por un rato. Digamos que la idea podría ser que acá él o la que se calienta pierde. Tal vez me caliente yo, puede pasar. Con respecto al arreglo con los Estados Unidos, tenemos algo para celebrar. Un rescate de 40.000 millones de dólares es lo que se está arreglando. Y es curioso porque hablamos de arreglar un rescate como si fuésemos secuestradores, pero acá en realidad es al revés, ¿viste? Ellos ponen 40.000 palos verdes y los que quedamos atados de pies y manos seríamos nosotros. Igual no hay que preocuparse porque, por suerte, Santilli, la nueva cabeza no calva por ahora de la lista de La Libertad Avanza, guarda porque es muy estresante la política y se te puede caer pronto, ya encontró un eslogan genial. Escuchá, para votar al Colorado, marca el pelado, dice Santilli. Felicitaciones, Jorge Corona, nuevo asesor de campaña de La Libertad Avanza, la estás rompiendo. Por suerte, ya se despejan también algunas dudas sobre las condiciones que impone Estados Unidos al gobierno de Milei para brindarle su apoyo. La principal es como, ¿viste esos trapos que cuelgan las hinchadas cuando el equipo no está funcionando bien? Ganen o mueren, dijo Donald Trump. No me vas a decir que no se trata de una propuesta irresistible. Solo seremos una colonia sometida a las decisiones, necesidades y o caprichos de un imperio en decadencia si votan por nosotros. Si no, puede ser todo mucho peor. Hay que hablar con perros muertos para no darse cuenta de que esto es una idea genial, ¿o no? Esto, aunque no lo parezca, ya está arrancando. Te invito a que te subas. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos al tren. Pueden venir cuantos quieran. Me voy a encontrar con mis compañeros y compañeras aquí en la mesa y voy a presentártelos. Los estoy conociendo ahora, te cuento. Por ejemplo, a Poli Sabatés. Poli es periodista en Página 12. Gracias, Poli, por estar. Un placer. Y saludo también a Nahuel Sosa, sociólogo y abogado, docente en la UBA y en la UNCI, director del Centro de Pensamiento e Información. Gracias, Nahuel, por estar en Bienvenidos al Tren. Y saludo a Valentina Castro, socióloga especializada en economía política y columnista económica también. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Vamos a tener a Fabi Solano también con nosotros. Fabi se va a estar sumando mañana. Le mandamos un beso grande. ¿Nos estará mirando? ¿Ustedes qué dicen? Sí, obvio. Espero que sí. Seguro que sí. Socióloga ella también, periodista. Le mandamos un beso grande. Pero ya podemos entrar en los temas de este día, ¿no? Estamos en vivo, te quiero decir. Son las 20:39, comenzando con este nuevo ciclo. Bienvenidos al tren. ¿Qué pasó hoy, Poli? Bueno, ¿qué no pasó? Me quedo con lo que decías antes, lo que viene pasando en los últimos días, meses, años y siglos. En la Argentina, obviamente, la noticia
noticia del día, la noticia de la semana tiene que ver con todas las repercusiones de lo que fue, de lo que es el viaje de Milei a los Estados Unidos, de este anuncio de Trump, que fue o no fue, si ganan las elecciones, si no ganan, bueno... Qué raro lo que pasó, Fue muy raro, hubo la aclaración de la aclaración de la aclaración. La aclaración que oscurece. Sí, hace un ratito habló Milei, ya te lo cuento, pero hoy con estas novedades, decías recién, 40.000 millones de dólares daría Estados Unidos, no eran 20.000 millones, bueno. ¿Qué pasó? Duplicamos. Duplicamos. Habló Scott Bessent hoy, ya un conocido nuestro de todos nosotros, ministro de Economía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y dijo, bueno, podríamos agregar 20.000 millones más de dólares con fondos privados, con bancos privados, con fondos soberanos, para duplicar la ayuda o el salvataje, decías vos. Pero para los primeros 20.000 están. Sí, se supone que están, o sea, es este swap. Bueno, hoy de nuevo intervino Estados Unidos porque volvió a comprar pesos en el mercado abierto, así que esos son los que estarían firmes, y ahora se agregarían estos otros 20.000 millones de dólares, ya te digo, desde bancos privados, fondos soberanos. Así que la ayuda sería todavía más grande. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque ayer el lío fue, nos lo dan, desde el gobierno, ¿no? Nos lo dan aún si ganamos las elecciones o aún no. Trump salió a decir, si ganan las elecciones hay ayuda, si no ganan, no, y después tuvo No que seremos corregir. Generosos con la Argentina. Fuerte la frase, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente Trump también le está hablando a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, para decirles, bueno, no vamos a abrir la canilla con cualquier país de cualquier modo, sino solamente con uno que, bueno, básicamente siga los lineamientos de Estados Unidos y que nos convenga como país. Pero bueno, acá hubo muchísimo revuelo, tanto que tuvo que aclarar el canciller, Gerardo Huerten, que le preguntaron en televisión, creo que lo tenemos para ver, Gerardo, ¿es verdad que esto es solo un salvataje por poquitos días si ganan las elecciones? Bueno, contestó que no. A ver, ¿podemos verlo a Gerardo Huerten, el canciller? Veamos. Condiciono el apoyo a que Milei gane las elecciones. Usted acaba de decir que el swap y toda la ayuda financiera va a seguir más allá de las elecciones de octubre. Por supuesto. ¿Quién se pondría a negociar un acuerdo que podría durar 6 días? Donde todo un equipo económico se juntó con todo el equipo del Tesoro, trabajaron durante una semana completa. No, por supuesto que no. Y el apoyo y el acuerdo está muy claro de que dura durante el término que Milei sea presidente. La clase dirigente aquí... No parece haber como mucha claridad, ¿no? Es un acuerdo un poco, no sé, opaco, sería la palabra. Opaco es una buena palabra, confuso, como quieras llamarla. Hace un ratito nomás habló Milei y dijo lo mismo. Dijo, mientras yo sea presidente va a estar la ayuda de los Estados Unidos. Y si te parece, hacemos un repaso por las repercusiones políticas, porque obviamente en la arena interna se movió todo después de estos anuncios, después del tuit de Trump. Y tenemos algunos tuits de candidatos, de referentes. Por ejemplo, el de, mencionaba recién al Colo Santilli, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos viendo la comparación de la foto de ayer de Milei con Trump y de Jorge Tayana, que es su competidor directo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Maduro. Nunca fue tan fácil elegir el 26 de octubre. Yo no la veo fácil, veo la foto y te digo que igual dudo. Mucho miedo. Sí. Bueno, él obviamente jugando fuerte, Santilli acaba de ascender en la lista por la baja de Espert y por la decisión de la justicia electoral de que él sea quien encabece. Bueno, acá jugando fuerte con ese tuit. Tuiteó Lustó también, Martín Lustó. Que acaba de cerrar en obra su candidatura con, digamos, el apoyo de bastantes gobernadores. Ahora te cuento un poquito más. Pero ya cerró la campaña, faltan 10 días. O sea, qué apurado. Sí, seguramente tiene más actividades, pero hizo un cierre, hizo un acto grande en obras sanitarias y tuiteaba ayer Lustó, introvisión en asuntos de política doméstica, extorsión al electorado argentino, rescate financiero a cambio de no se sabe muy bien qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei. Perdón, quiero hacer un punto acá para preguntarles a los tres, ¿no? Porque, bueno, entiendo, ustedes saben también mucho de historia. Para mí la frase de Donald Trump es algo que yo nunca escuché en mi vida y no tengo registro de una extorsión de un presidente de un país extranjero a los ciudadanos de otro diciéndoles qué tienen que votar. ¿Esto pasó alguna vez? Sabés que hoy, Juan, yo justo revisaba y desde la vuelta a la democracia no encontrás esto, porque incluso en el menemismo, que había relaciones carnales, y si no es la primera vez que relaciones carnales,
Pero aún así, primero el menemismo lo hacía no desde un lugar de debilidad política, porque cuando establecía ese tipo de relaciones estaba en un momento de fortaleza, ¿no? Y además, en ese momento, era más bien como, vos te acordás que venía el plan de convertibilidad, que tuvo su previo, que fue el plan Baker, el plan Brody. Era como que la región estaba medio en esa, ¿no? Claro. Era una región donde más del 70% de los países estaban abrazando las ideas neoliberales. La región estaba alineada. Alineada, ¿no? Entonces, uno no encontraba ese tipo de narrativas como tan burdas, por decirlo de alguna manera. Hoy yo creo que también parte de esta narrativa cada vez más burda, bueno, en un punto es por la desesperación de nuestro gobierno, pero también por la desesperación por el gobierno de Trump, que frente al avance de China y frente a una región que ya no es lo mismo que los 90, es decir, Brasil no le responde, México con AMLO no le responde, Colombia con Petro no le responde, es decir, grandes países están eligiendo otros caminos, pareciera que está dispuesta a cualquier cosa con total de seguir ganando cierto terreno. Claro. El terreno sería el nuestro, digamos, nuestro territorio, hay que tener básicamente. también en cuenta, esto lo dijo Jaime Durán Barba, que nadie lo va a acusar de cuca, que Jaime Durán Barba dijo algo que es cierto, que dijo, ojo, que la sociedad argentina es un poco antinorteamericana, no es, otro tipo de países que idealizan permanentemente. Es más bien, nuestra tradición es más cercana a la europea, si querés, la clase media, aspiracional, que al modelo estadounidense. Sumado acá hay cierta memoria popular respecto a lo que implica. El 2001 sigue muy fresco, incluso hay un traspaso generacional. Entonces me parece que también puede ser desde el punto de vista 100% de táctica electoral un error. Es como que uno diría, el gobierno se sobregiró tanto que una elección de medio término le dio un nivel casi de elección geopolítica, podríamos decir, que si le sale mal, que es probable, los costos van a ser mucho más altos que si no hubieran hecho ese sobregiro. Todo viene como con un nivel de intensidad. Bueno, ya lo había sido, bueno, la elección de la ciudad de Buenos Aires. Primero, la elección provincial. En la provincia de Buenos Aires parecía que se estaba jugando una final del mundo y era, bueno, poner gente en la legislatura bonaerense. No de lo que estábamos hablando. Todo se maneja con este nivel de intensidad, de locura, ¿no? Ya en todo el mundo creo que ya todos los tiempos son más cortos, lo que sostiene la sociedad, lo que banca una sociedad a los gobiernos también se va acortando. Y sí, como decís vos, la elección de septiembre, la elección provincial parecía la gran batalla final y ahora viene otra, en muy poquitos días, y por eso tantas repercusiones. Creo que tenemos un tuit más que es el de Cristina Fernández de Kirchner, a ver. que también se pronunció, bueno, en relación parecido a lo de Santilli, que dice como nunca fue tan fácil, ¿no? Dice, Trump a Milei en Estados Unidos, nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones, argentinos ya saben lo que hay que hacer. Bueno, un poco en línea con Santilli al revés, diciendo nunca fue tan fácil votar. A todo esto, te cambio de tema y no, porque se conoció la cifra de inflación, que es la última que se va a conocer antes de las elecciones de octubre, que fue la cifra de inflación de septiembre, que la dio ayer a conocer el INDEC, como todos los meses. Bueno, subió 2,1% el índice de precios al consumidor, que es la primera vez desde abril que es más de 2 puntos. Claro, dejamos de tener el 1 adelante y ahora ya tenemos el 2. ¿Impacta de alguna manera, Valentina, esto distinta? Digo, ¿es simbólico que haya un 2 en lugar de un 1 o es más que eso? Sí, impacta sobre todo para los mercados internacionales. Hay un dato central que sucedió hace solo 2 días que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que revisar las proyecciones de inflación que tenía para la Argentina. ¿Qué había dicho el fondo? La inflación anual va a ser de un 20% en un inicio. 2 meses después le sumó 8 puntos a ese 20%, ya es un 28%. Esto quiere decir que este número que vemos en pantalla es un mal termómetro para las perspectivas económicas de organismos bilaterales de crédito tan importante como es el Fondo Monetario en la situación actual. Después, si esto lo traducimos a la economía real, claramente tiene un impacto directo a nivel crisis de ingresos que estamos viviendo. Es el propio INDEC que da a conocer que van a tener que revisar cómo se calcula metodológicamente este número inflacionario porque es poco representativo de la situación actual. Pero vienen estirando esa revisación, ¿no? Se viene hablando hace mucho de que había que cambiar de alguna manera la fórmula y no la cambian porque la verdad es que no les conviene, ¿no? Sí, vos pensás que hoy estamos midiendo la inflación con servicios a niveles del 2003, con tarifas ultra subsidiadas, y ahora no solo tenemos tarifas liberalizadas, sino que también están dolarizadas. Por ejemplo, ¿no? También tenemos la cuestión de los precios de los bienes que quizás no van a una velocidad tan alta como los servicios, pero también impactan. Digo,
tenemos una inflación del 2,1%, pero tenemos el consumo de carne más bajo en los últimos 20 años. Hay números que no cierran entre la realidad virtual que vemos en la página del INDEC y la vida real que vemos en la góndola del supermercado. Igual te digo, Toto Caputo lo festejó, el gobierno lo festejó. ¿Festejó el 2,1? Festejó el 2,1 porque habló de la estacionalidad. Bueno, esto es medio técnico, Valen lo sabrá mejor, pero lo que dice Toto Caputo es la inflación núcleo, la que se mide todos los meses, siguió estando por debajo del 2%, fue 1,9%, lo que ahí estamos viendo, hay un tuit del ministro de Economía, lo que varió son las variables estacionales, por ejemplo, educación, que en este mes se suelen pagar las matrículas de los colegios, bueno, esas cosas, por ejemplo, la hicieron subir, pero el gobierno lo siguió presentando como un dato bueno. No sé cuánto le va a durar porque hay algunas consultoras midiendo que alimentos para octubre van a estar entre 2 y 4%. Por eso, es largo el tuit de Toto Caputo. Sí. Yo a veces no le creo del todo. ¿Todo lo que dice es verdad? Y yo lo pondría bastante en duda. Bien, por ejemplo, a ver, marcame lo discutible, las partes discutibles del tuit. Lo podemos revisar, sobre tranquilo. todo la parte en donde habla de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son aquellos indicadores que de alguna forma nos ponen el cálculo de pobreza, ¿no? Digo, hay una Acá línea... estoy, mirá, lo leo y me lo contás. Tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total, relevantes para los cálculos de las líneas de indigencia y pobreza, dice Toto Caputo, registraron una variación de 1,4% mensual por debajo del registro de inflación general del 2,1. ¿Qué me decís sobre esto? Primero que los precios que encuentran en las canastas básicas, que son las que calculan justamente, como dice el ministro Caputo, los índices de pobreza, no están actualizados. Es decir, el porcentaje de los gastos familiares no están actualizados a los precios actuales. Sobre todo, cuánto, por ejemplo, esto que te decía, bueno, cuánto representan hoy los servicios de la luz, del gas, del agua, los servicios básicos en los hogares, que representan mucho más que el gasto en alimentos, claro, porque hay una crisis en términos de acceso a los servicios, y es por eso que principalmente cuando el gobierno sale a hacer esta narrativa de decir, bueno, estamos bajando la pobreza, es un error estadístico primero, ¿no? Que hay que discutir metodológicamente, pero después también hay una vida real que nos muestra que cada vez que salimos a la calle vemos más gente viviendo en situación de calle y es muy difícil creer en esa narrativa que dice el gobierno sobre la reducción de la pobreza. ¿Vos me estás diciendo entonces que no es verdad que este gobierno, como insiste en decir todo el tiempo, sacó a 12 millones de personas de la pobreza? Sí, exactamente. Yo te diría que generó aún más pobreza, pero sobre todo está generando una crisis de endeudamiento familiar que es la foto, es el signo de esta nueva época, que hasta el momento quizás no sucedía, que es ya no solo hay más pobreza, sino que los trabajadores están endeudados aún cada vez más, pero no para comprar bienes durables. Es decir, no me endeudo para comprar un auto, no me endeudo para comprar una heladera, me endeudo para hacer la compra semanal. Para comprar comida. Exactamente, estamos hablando de familias que compran con tarjeta de crédito la comida del supermercado, la cena de la noche, no un bien durable, ¿no? Ni hablar del endeudamiento con las billeteras virtuales. Digo, ya uno no tiene que recurrir a un banco, a una entidad financiera a pedir un crédito, sino que con tan solo un clic ya puede acceder a eso. Lo cual, digo, justamente toda esta lista que relata el ministro Caputo da cuenta que hay muchos números que él sale a festejar que no se condicen con la realidad. Bueno, complicado lo político, complicado lo económico, y te cierro con una de salud, porque también está complicado el gobierno, sobre todo el ministro Lugones, ¿no? Que, bueno, hoy justo tenía que ir al Congreso a la ronda de interpelaciones para responder básicamente qué pasó con las coimas en discapacidad, qué pasó con Landis, no fue. Nadie fue, ¿no? No fue ni Karina Milei ni Luis Caputo, que tenía que responder por Estados Unidos. Está la oposición intentando reprogramar esa sesión, pero ojo con lo que puede pasar con... ¿Te suena la fiebre amarilla? Parece algo viejo, parece algo de otro siglo, pero hay alerta regional porque la Organización Panamericana de la Salud dijo hay muchos casos en zonas no endémicas, o sea, está complicado Brasil, está complicado Ecuador. ¿Y qué pasa en la Argentina y por qué menciono a Mario Lugones? Porque todavía no hay ningún caso confirmado en la Argentina, pero este año, en lo que va del 2025, hubo 30% más de casos sospechosos, lo que quiere decir... Ojo, puede empezar a haber casos en la Argentina. ¿Y por qué lo menciono al ministro? Porque hace un mes más o menos se tomó la decisión de dejar de vacunar gratis a las personas de todo el país. ¿Qué quiere decir con esto? Excelente, brillante.
Buenísimo, gran decisión. Para ahorrar unos pesos, ¿no? Entró en la motosierra, por supuesto, la vacuna de la fiebre amarilla. Solo van a vacunar gratuitamente a personas y trabajadores que vivan en las zonas de riesgo, de emisión, o sea, de algunas provincias de la Argentina, pero no en todas. Por ejemplo, Buenos Aires quedó excluida. Si vos querés ir a Brasil, que te la tenés que dar la vacuna, la vas a tener que pagar 220.000 pesos una dosis, con lo cual, bueno, y digo ojo, Mario Lugones, porque hay un informe de la Organización Mundial de la Salud de hace poquito tiempo, del 2023, que dice Argentina es potencial zona de riesgo. Bueno, acá hay una alerta, hay un anticipo de algo que podría salir mal y aún así el gobierno elige recortar. Estamos hablando de Lugones, que viene del escándalo fentanilo, sí, claro, de más de 100 muertes. Así que... ¿Alguno de ustedes se vacunó contra la fiebre amarilla? Sí, yo alguna vez. ¿Alguna vez? Sí. ¿Alguna vez? Años. Yo tengo entendido, Yo no. yo también lo hice, digo, antes Sí. de un viaje, obviamente, creo que estaba recomendado, había que pagarla, pero se supone que es una vacuna que te cubre de por vida, Sí. que no es una vacuna que tenés que repetir, digamos, o que tenés Sí. que darte más de una dosis, Sí, ¿no? primero creo que había que repetirla y hace un tiempo que cambió la reglamentación o las recomendaciones y te duraba de por vida. Bueno, ahora, si bien como decís vos, en algunos lugares ya había que pagarla, se estaba extendiendo en el calendario nacional en todas las provincias y ahora se volvió a restringir eso. Así que yo tendría un ojo puesto ahí en lo que pase con eso porque, ya te digo, hay alerta de que puede haber casos sospechosos pronto y que puede haber una epidemia de fiebre amarilla en la Argentina. Es como que acercándonos a las estaciones más cálidas, cada verano tenemos una sorpresita, ¿no? Un año es el dengue, otro año Sí. es la fiebre amarilla y así, ¿no? Sí, bueno, el fentanilo es diferente, obviamente, Sí, claro. no es un virus que puede generar una epidemia, pero la salud es un tema relevante y además Mario Lugones es uno de los ministros más defendidos por el propio presidente, que lo tiene muy en su núcleo duro, en su riñón. Sí, claro. Sí. Sí. Y no lo suelta, No, aparentemente. No. Bueno, y creo que tenemos un último video que es, me meto y después creo que vamos a profundizar en este tema, que es, habló hoy el presunto doble femicida, digo presunto, bueno, casi todo indica que fue él el asesino de su expareja y de su ex suegra. Hablo de Pablo Rodríguez Laurta, este uruguayo fundador del grupo Varones Unidos, una comunidad digital muy antifeminista, y hoy tenía que ir a declarar. No declaró en términos formales en el juzgado, pero sí lo captaron las cámaras de televisión y dijo algunas palabras. Sí, veámoslo, por favor. ¿Qué hiciste con Palacio? Todo fue por justicia. ¿Cómo? ¿Cómo que dijiste? ¿Qué dijo? Todo fue por justicia. Bueno, ahí estaban, ¿no? Las palabras de Laurta, raras, inquietantes, bueno, como todo lo que viene sabiéndose de este caso espantoso. Todo fue por justicia y dijo también que el remisero era un mártir, Sí, ¿no? dijo exactamente eso. El remisero también, que está desaparecido. Ayer se encontró un cuerpo y todo indica que él también lo asesinó, le había contratado un viaje y dijo esa frase que también muy inquietante, que nadie la entiende muy bien. Es un mártir, sería un mártir sobre este remisero. Bien, vamos a profundizar un poco no en el caso, en realidad, sino en lo que viene pasando con los femicidios y esta especie como de ola antifeminista que viene creciendo y que además encuentra respaldo no solo en grupos como este que mencionabas, el de Varones Unidos, una organización en este caso uruguaya, ¿no? Sí. A la que pertenecía el homicida, sino, bueno, lo que viene pasando también con respaldo desde lugares institucionales. Da la sensación de que el discurso de Varones Unidos es un discurso bastante afín, por ejemplo, al de varios dirigentes del gobierno argentino, ¿no? Sí, y que se traduce en política de Estado, ¿no? Definitivamente. En estos días habrán visto que, bueno, Varones Unidos, un breve repaso, es una comunidad digital surgida en 2016 que iba, por ejemplo, contra lo que llaman las falsas denuncias, sus miembros se expresaban contra algunas políticas de Estado de Uruguay y de Argentina, y salieron en estos días, por supuesto, todos buscando información, fotos de Laurta, el fundador y el femicida, con, por ejemplo, Nicolás Márquez o con Agustín Claro. Laje. A quien llevó a Uruguay a presentar su Uruguay libro, en ¿no? 2018 y que son, bueno, no sé si ameritan mucha presentación, pero grandes ideólogos de la batalla cultural liberal libertaria. Márquez fue el que le escribió a Milei el discurso de Davos, que fue ese discurso tremendamente homofóbico que después generó la gran marcha del 1F. Claro, claro. Bueno,
con esos personajes se vinculaba la Horta. Bueno, vamos a propósito de Varones Unidos, en un ratito vamos a estar conversando con Pablo Camacho, antropólogo que tiene justamente un estudio desarrollado sobre la organización Varones Unidos allí en Uruguay, pero ahora vamos a saludar a Estela Díaz, ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, que está con nosotros. Bienvenida, Estela. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Igualmente, gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa. Bienvenida al tren, debería decirte. Bueno, pero muchas gracias. Además, un gusto que sea el primero y acompañarles. Estela, bueno, ¿cómo estás viendo esta especie como de reacción antifeminista, por llamarla de algún modo? Mira, con enorme preocupación, porque hay un contexto de violencia simbólica, política creciente, que se expresa de una manera muy extrema en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, que, bueno, después eso se traduce, nosotros decimos, eso genera habilitación para el pase material a la violencia. Entre esos discursos de violencia hay actos, tienen que ver con actos de violencia, con la habilitación, la naturalización, incluso hasta la invitación a violentar, y nos quedábamos todos como muy sorprendidas cuando veíamos, bueno, las características de quién fue, una persona activista respecto a plantear que las mujeres mienten, generar este espacio de Varones Unidos que es tan afín, ustedes lo señalaban, no es solo tan afín a personas que generan pensamiento para el presidente de la Nación, el propio presidente de la Nación se ha expresado de esta manera. Y esto tiene como dos aspectos preocupantes. Uno, el que generan de clima político, social, cultural y cómo habilita el pasaje al acto de estas violencias. Y el otro es el vaciamiento de la política pública. Entonces, estigmatizo a las mujeres, digo que son mentirosas, que la violencia de género no existe, que el femicidio hay que terminarlo, que genero estas cuestiones como clima social y por otro lado vacío la política pública, no dando oportunidades de dónde atender, asistir, acompañar, prevenir. Entonces, la verdad que es una combinación letal. Y la vemos en un caso, bueno, tan impactante como este que estamos analizando, ¿no? Estela, vos, corregime si me equivoco, sos la única ministra que quedó en términos de institucionalidad de género, la única que quedó en el país desde que asumió Milei. Sí, la provincia de Buenos Aires es en el único lugar que quedó con ese rango ministerial. No hay ministras de género o ministros de género en ninguna otra provincia del país. No, había 6 provincias, pero han desjerarquizado. Okay. Siguen teniendo mecanismos de atención de género. La Nación nada, por primera vez en 30 años, en 30 años en la Argentina, en la Nación no hay un organismo que atienda violencia de género. Yo ahí quiero ser clara, porque por ahí cuando pasan estos hechos nos impactan y decimos, a ver, la atención es imprescindible. Las distintas herramientas para asistir en violencia de género sirven, son necesarios que estén. Después hay situaciones particulares, porque por ahí se decía, bueno, esta joven tenía un botón antipánico. Bueno, él no vivía en el país. Hay otras herramientas, están las tobilleras duales. Nosotros tenemos, por ejemplo, que desde nuestro ministerio se implementan las tobilleras duales, que es un mecanismo más seguro. ¿Qué es? Explícalo un poco, ¿qué es una tobillera dual? Es un mecanismo que son en los casos más extremos de violencia. Digamos, este caso, Luarta era para tener una tobillera dual, pero él estaba en otro país, no se podía. ¿Por qué? Porque tiene 1 kilómetro de distancia, él tiene una tobillera y la mujer un telefonito que avisa y está monitoreado. En el caso de la provincia de Buenos Aires tiene doble monitoreo, por el municipio y por la provincia. Nosotros tenemos cerca de 500 activas ahora. No hay femicidios con tobilleras, está bien, no sirve, son herramientas. Quien tiene tobillera también tiene botón antipánico, están los grupos que atienden varones y la exigencia por mandatos del Poder Judicial que los varones tengan que ir regularmente a servicios de atención en revisión de su conducta. Bueno, hay una batería de herramientas que las provincias siguen sosteniendo en soledad. Y además, no solo lo grave de que lo hacemos en soledad, lo hacemos con un gobierno nacional que tiene una comunicación que habilita estas violencias, porque además, ¿qué se señala detrás de
la violencia no existe o las mujeres son mentirosas. Poner el centro, el ministro de Justicia, que es el responsable, quedó en su área ahora todo lo que antes era políticas de género. Pero parece más preocupado por lo que llama falsas denuncias que por las políticas de género, ¿no? Yo digo que eso, la verdad que no es una política respecto a las falsas denuncias. En realidad es una política para construir impunidad para la violencia machista y el abuso. Porque en realidad ellos quieren agravar. Ha ido el ministro de Justicia al Congreso de la Nación a defender esto. Primero, inconstitucional. ¿Por qué va a ser más grave un tipo de falsa denuncia en este caso que en cualquier otro caso que tener una falsa denuncia? Está tipificado. Claro, ya está en el Código Penal. Ya está en el Código Penal eso, tipificado. Estela, recién decías, bueno, somos el único ministerio de géneros que sobrevivió. ¿Cómo se gestiona la política de género cuando no hay un presupuesto nacional asignado a esas políticas? Bueno, por supuesto que es como hace la provincia de Buenos Aires, sosteniendo, el gobernador Kicillof siempre dice escudo y red. Nosotros tratamos de sostener toda la política, de hecho por eso en la provincia de Buenos Aires hay Ministerio de Mujeres y Diversidad y hay Ministerio de Ambiente, cuando en la Nación toda esa política está arrasada. Bueno, es parte del negacionismo, derechos humanos, hoy veníamos de un encuentro de jóvenes y memoria, todo esto se sostiene. ¿Cómo se sostiene? Con presupuestos provinciales. Pero ¿qué nos pasa con esto? Por eso es tan grave que se desentienda a la nación de su responsabilidad, porque además acá hay leyes, tratados de derechos humanos que no pueden desconocer, que la Argentina debe cumplir y que para lo cual debe tener inversión pública. Entonces, es como la macro. Digo, la provincia de Buenos Aires defiende en escudo y red la economía, la obra pública. Ahora, la macro la maneja la nación. Entonces, destruye empleo. Estamos viendo más de 200.000. Es terrible el último mes la destrucción de empleo privado. Bueno, eso no lo maneja la provincia. En violencia de género pasa lo mismo. Nosotros hacemos un gigantesco esfuerzo para sostener el ministerio. Aumentamos los programas. Tenemos programas que aportan a los municipios recursos económicos y asistencia técnica. Sostenemos con el 911 un sistema de botón y de alerta temprana que se maneja con las localidades. Estamos ahora saliendo, se acaba de firmar el gobernador un programa para el apoyo de fortalecer la salida de la violencia. Pero esto lo podemos hacer en la escala de la provincia, pero si desde la nación desfinancian todos, no se hacen cargo de la responsabilidad y además llevan adelante un discurso que alienta la violencia, que trata a quien tiene diferencias como enemigo y alguien a destruir, que se ríe y estigmatiza a las personas. Bueno, recordabas el discurso de Davos. Bueno, realmente eso es más que un pelotazo en contra, diría, ¿no? Es realmente que tenés que estar contracorriente sosteniendo esto. Sí creo, digo, y en esto nos preocupa, porque hay un clima de violencia social creciente, muy difícil, que además cuando se deterioran los indicadores socioeconómicos, estas cosas se agravan. Claro. Así que, por lo tanto, dar los alertas, no dar espacio a estos discursos, reflexionar. La verdad, un grupo de varones unidos, necesitaríamos que los varones se unan para causas tan importantes y buenas y positivas para la humanidad y no para estigmatizar y mentir. ¿A quién le cabe duda de quién falseaba en esta historia? Yo estuve mirando un poco la página de Varones Unidos estos días, porque no sabía que existían y es una página uruguaya, pero que no me parece raro que Laje y Márquez vayan si esa es la ideología, el dogma y la ideología que ellos pregonan todo el tiempo. Definitivamente. Dijiste Varones Unidos, bueno, creo que ninguno de nosotros hasta hace pocos días sabía que Varones Unidos existía, ¿no? Digamos, conocíamos el perfil de esta gente, digo, hombres que tienen esta mentalidad, pero no conocíamos la organización. Y tenemos en línea a Pablo Camacho, antropólogo que estudió justamente en Uruguay el caso de Varones Unidos y un participante en particular. Creo que lo podemos saludar. Pablo, ¿estás ahí? Buenas noches, te saludamos desde Buenos Aires. Esto es Bienvenidos al Tren. Gracias, Pablo, por estar ahí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, gracias por estar. Pablo, bueno, hago la primera pregunta, la más básica, obviamente. ¿Qué es Varones Unidos?
Bueno, Varones Unidos es un grupo, en realidad, principalmente de hombres. Creo que algo que nos ha recalcado mucho, que también habían algunas mujeres que participaban de este grupo, pero principalmente han sido varones, que se encargaban, ante la avanzada legislativa principalmente, apoyada por grupos feministas, por grupos de la diversidad, por grupos también racializados, que protestando en la calle abrieron el campo para que se empezaran a hacer diferentes reformas en materia legal en nuestro país. Empieza a responder ante estas reformas legales, ¿no? Este grupo principalmente lo que está planteando es que claramente se estaba produciendo, que estas reformas legales producían un desequilibrio a nivel social, es decir, le estaban dando más poder a las mujeres y quitándole poderes a los varones, ¿no? En una idea muy pensada de un varón más visto tradicional como jefe de casa, ¿no? Mujer más subordinada a ese varón. Estas reformas para Varones Unidos lo que generaban era un desequilibrio, ¿no? En esta especie de orden social. Y se empezaron a levantar contra esto, ¿no? Contra esto que ellos llaman el exceso que había generado el feminismo. Pablo, dos preguntas en una. ¿Cuántos son más o menos los integrantes de Varones Unidos en Uruguay? Y si pudieras trazar un perfil del integrante de Varones Unidos, más o menos, ¿cómo lo describirías? Bueno, primero que nada, ver cuántos son es muy difícil. Es muy difícil. Ellos a su interna, en realidad, eran 3 personas las que dirigían el grupo. En realidad, ellos se autodenominaban el directorio. Uno de ellos era Pablo Lausta, y después habían 2 personas más que tenían diferentes tipos de funciones, ¿no? Pero sí lo que hacían era que al momento de necesitar salir a la calle, por ejemplo, ellos aquí en Uruguay, vos recién mencionabas que capaz que no era tan conocido en Argentina, aquí en Uruguay eran un grupo bastante conocido, que en realidad hacían volanteadas contra cursos feministas de la universidad, iban a las marchas del 8M a incentivar y a generar ciertos desmanes a veces. Y bueno, en realidad cuando ellos necesitaban un accionar más de cuerpo y ir a alguna manifestación o organizar eventos como fueron la llegada de Agustín Laje y Gabriel Márquez al Uruguay, ellos en realidad ahí movían otras piezas, llamaban a gente de otros grupos. Entonces, si vamos al resumen, un poco ellos eran 3 que eran los que movían el grupo en sí, pero después se ramificaban en una cantidad de gente que eran sus seguidores, por así decirlo. Estela, ¿existe algún grupo parecido actuando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que vos más sepas? No los conocemos con páginas públicas. Sí sabemos que hay muchos grupos en redes, no con sitios así, pero por ejemplo nosotros tuvimos una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, creo que fue a principio de este año, que son, porque estos, los varones de la manósfera y de los grupos de los incels, hay distintos grupos, los célibes involuntarios. Estos que dicen, las mujeres tienen la culpa, en lugar de aceptar que sí o sí, como el débito a la mujer, si un varón quiere, somos célibes porque las mujeres eligen con quién quieren estar, cuando no deberían elegirlo. No somos nosotros, los varones. Buscan un supremacismo masculino, ¿no? Como un lugar maravilloso del machismo proveedor patriarcal que se los están quitando a las mujeres con su autonomía. Y se reunían en este grupo de Telegram que tenía cerca de 300 varones de exactas y la mayoría de la carrera de informática, y editaban con inteligencia artificial y las mostraban a las mujeres que ellos querían controlar con fotos con formas pornográficas, tomando su cara. Y después empezaron en una fiesta a amenazar, es más, intervino, ahí fue fundamental el trabajo del decano de Ciencias Exactas, del equipo de género de la facultad y del centro de estudiantes, porque dieron el alerta muy temprano y estaban diciendo que las empezaron a amenazar, a perseguir y que iban a ir a una fiesta a matar
porque ellos querían eliminar a las mujeres de informática. Digo, es una violencia que pasa de la violencia simbólica y del discurso. Ahí estamos a un tris de en qué momento se pasa el acto. Yo conozco ese caso que la verdad que se paró, además se detuvo a uno de ellos porque lo encontraron en su casa con armas cuando se hizo la denuncia. Yo te quería preguntar, Estela, cuando fue recientemente el triple femicidio por el crimen narco, hubo mucha discusión como que de repente hubo una reacción exacerbada de por qué se lo catalogaba como triple femicidio, ¿no? Me gustaría saber tu mirada de por qué te parece, porque hubo como una reacción que uno diría, bueno, de una derecha típica que siempre reacciona, pero pareciera que eso había permeado también en otros sectores, juzgar permanentemente por qué se lo catalogaba así. Bueno, me parece que es evidente, digamos, aquí aparecen las mujeres, acá hay una disputa del narco, de territorio, después se vieron ya conociendo más información del caso, de las disputas del grupo que estaba en la 1114, que si pasaban a los territorios de Varela o de Matanza, y una discusión de si hubo robo o no, o discusión de cómo se repartía en ese territorio, y el cuerpo de las mujeres en ese intercambio como para castigo, y un castigo brutal, transmitido, ¿no? Muchos testimonios, no se han visto los videos, pero muchos testimonios dicen que fue transmitido en simultáneo como a 40 personas, y esta cuestión de la crueldad ejemplificadora que da múltiples comunicaciones horizontales y verticales, porque además entre el varón que controla ese violento del narco, cómo alguien le toca su territorio, lo discute, bueno, el cuerpo de las mujeres lo hemos visto. Son femicidios, bueno, en un contexto de narcocriminalidad. Vuelvo a Pablo, que nos está escuchando y que te veía, Pablo, con ganas de acotar, así que digo, te habilito para que comentes lo que quieras, y si no, tengo cosas para preguntarte, Pablo. Sí, es interesante eso que plantea Estela, ¿no? Esta idea del cuerpo de las mujeres como ejemplo, ¿no? Y haciendo también este link con cómo ellos, especialmente de Varones Unidos y varios grupos, ¿no? Porque no es el único grupo en nuestro país, ni en Latinoamérica, ni en el mundo, que hace estos planteos, ¿no? Cómo ese cuerpo de las mujeres debe ser ejemplificante, ¿no? Y también haciendo el link con lo que dice él mismo, ahora en estas últimas declaraciones, que fue un acto de justicia, ¿no? Esta idea de que, bueno, el hombre debe volver a controlar al cuerpo femenino, debe volver a ejercer su fuerza sobre el cuerpo femenino, y para eso en realidad está habilitado cualquier tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo... De recurso, cualquier recurso. Cualquier tipo de recurso, exactamente. Por ejemplo, hasta incluso asesinar a la persona. Por eso me parece que la categoría de feminicidio para estos casos es totalmente válida y justa, porque en realidad estamos hablando de que fue exactamente eso, fue hacer un ejemplo de este caso, de este asesinato, ¿no? Pablo, sí, te escucho. Decías recién el grupo era... Hablaste en pasado, no sé si sigue funcionando el grupo o se desarticuló un poco, pero decías es bastante conocido. Te pregunto si tuvo injerencia real, por ejemplo, en intervenciones parlamentarias, si logró torcer algún voto de diputados y diputadas, si tuvo ese nivel de masividad y de repercusión. Sí, hablo en pasado porque... Bueno, ahora con todo cuando salió toda la luz todo esto, me volví a intentar contactar con ellos, obviamente no con Pablo, pero sí con miembros del directorio de ellos, y en realidad otro de los directores se fue del grupo, se había ido ya hace unos cuantos meses, casi un año, exactamente por esto. Él me decía, bueno, todo se volvió mucho más violento ahora, y ya no me te lo digo en palabras como me lo dijo, ya no me copaba estar ahí. Y habló en pasado porque me decía, bueno, un poco cuando hablamos me decía, bueno, ahora ya que no está Pablo, esto se cayó todo, me decía, ¿no? Ya no existe más, por eso habló en pasado en este grupo. Sí. Por lo menos acá sabemos, y lo que hemos visto en sus páginas y en sus cosas, no han vuelto a publicar, y creo yo que es muy difícil que siga funcionando. Sí, se entiende en cuanto a la incidencia... No, digo, sí. Se entiende que nadie quiere quedar pegado en este momento, ¿no? Y que todos quieran, como digamos, en este momento querés estar lo más lejos posible de Varones Unidos, por más que pienses de esa manera, ¿no?
Exactamente, vale ver todo lo que está publicando Agustín Laje, todo lo que está publicando muchas personalidades políticas, incluso uruguayas, remarcándose de ellos, cuando sabemos que en realidad sí tenían cierto tipo de relación. En cuanto a la incidencia política, para responder de eso, en el Uruguay tenían sí cierta incidencia política, más allá de que obviamente no los políticos, nuestros políticos, senadores y diputados no lo planteaban hacia afuera, sí sabemos que tenían contactos dentro del Partido Nacional y dentro de otros partidos. Incluso intentaron tener mucha injerencia durante la discusión de lo que nosotros llamamos la ley trans y durante la discusión de la ley de violencia de género. Y también durante el gobierno de Lacalle Pou, Lacalle Pou por decreto quiso intentar modificar algunos elementos de la ley integral de violencia basada en género. Él quiso modificar algunos elementos y esos elementos justos eran elementos que reclamaban Varones Unidos y que, por ejemplo, el tema en el caso de denuncias falsas, ¿no? Entonces ahí creemos que cierta injerencia política tenían en realidad y tenían eco por lo menos en la discusión política. Mirá lo vos a Lacalle Pou, Me sorprendés con esta actitud de Lacalle Pou. ¿Qué ibas a decir algo, Estela? Quiero decir algo en relación a esto, porque justamente en Uruguay, ONU Mujeres hizo un estudio respecto a las falsas denuncias, porque han tomado el caballito, se nota que además lo hacen internacionalmente. A esto quería ir también, sí. Claro, es una estrategia de ellos. ¿Por qué la falsa denuncia? Bueno, porque es conmovedor. ¿A quién, digamos, una persona que le mintieron sobre un delito que no cometió, te arruinó la vida? ¿Quién no se sensibiliza frente a eso? Cualquiera nos pasa. Ahora, frente a un hecho, hacen como que eso fuera la generalidad. ONU Mujeres de Uruguay hizo un estudio y están haciendo ahora uno para Argentina y dio que no llega al 1% las falsas denuncias en los casos de abuso y de violencia de género. Por lo tanto, una cifra absolutamente insignificante. Seguramente comparable con falsas denuncias sobre otros temas, ¿no? Es más. En realidad en ese estudio se ve que hay más falsas denuncias en otros temas que en los temas de abuso y de violencia de género, que además, sobre todo en abuso sexual, hay muchísima impunidad. Dicen que los estudios dan que de alrededor de 1000 casos se denuncian solo 100 y no llega ni al 10% lo que efectivamente llega a una condena. Porque además son delitos del ámbito de la intimidad, con lo cual hay un problema con la producción de prueba. Por eso estas estrategias son de desaliento, por eso digo que son pro impunidad a la violencia machista, porque son de desaliento para quienes sufren esa situación, porque tenés que empezar como al revés, en lugar de que se demuestren los hechos, sino que vas a tener que estar demostrando que no estás mintiendo. Es que es muy grave y además no está asentado en absolutamente ninguna evidencia. Y acá el Senado ya tiene un proyecto. Carolina Lozada, la senadora, en diputados lo presentó Lemoine, pero en el Senado ya tienen dictamen de un proyecto de aumentar las penas en falsas denuncias solo en estos casos. Digo, claro, es inconstitucional, es absolutamente, es una discriminación, digamos, no permite nuestro marco normativo. Sí, perdón, que esto. A la vez me parece un espanto que haya legisladoras mujeres impulsando ese tipo de proyectos. Perdonen que lo diga como varón que soy, pero me parece, bueno, triste, ¿no? Me parece de una falta de empatía y de solidaridad de género realmente lamentable. Pero les quería preguntar a ustedes y también a Pablo, que nos está siguiendo desde Uruguay. Digo, hablamos de una situación dramática en Argentina, en Uruguay. ¿Estamos hablando de un problema, digo, global o al menos un problema de Occidente de estos tiempos? Bueno, yo creo que sí, porque creo que también esto uno lo puede vincular con lo que ha sido el crecimiento de los discursos de odio, ¿no? Los discursos de odio tienen algunas características que lo delimitan. La primera es que son discursos profundamente reduccionistas, simplistas, que tratan de explicar fenómenos complejos en base a la construcción de determinados estereotipos. Pero además creo que acá hay una cuestión es el odio como emoción, pero otra cuestión es cuando se empieza como a racionalizar y a legitimar ese odio, cuando se da motivos para que sea legítimo odiar, ¿no? Y se construye lo que a veces en ciencias sociales llamamos una autoridad negativa, es decir, bueno, se construye a un grupo, a una persona, en la cual se empiezan a habilitar determinadas prácticas sociales para atacar a ese grupo o a esa persona o a ese colectivo. El problema, que era un poco capaz lo que decía Estela también antes, es que
muchas de esas prácticas que pasan desapercibidas, como puede ser un chiste, el humor, o sea, un ataque permanente, o sea, es como si fuese la brasa del fuego, ¿no? Es decir, cuando una sociedad más naturaliza ese tipo de prácticas, esos discursos, cada uno podría discutir hasta dónde discursos, porque son discursos que después tienen efectos muy concretos. Claro. Es decir, son discursos que muchas veces arrancan desde un punto de vista más simbólico, desacreditando a través de cierto humor, pero no me refiero al humor en el sentido, sino en un humor hiriente hacia la otra persona, que se empiezan a ver como ciertos repertorios que se van repitiendo y que son cada vez como una bola de nieve que va creciendo. Y eso me parece que en la medida que la sociedad lo naturaliza, bueno, tengo una sociedad cada vez más machista que cada vez va a justificar más los efectos que después tengan esos discursos de odio. Por eso incluso Naciones Unidas tiene un día contra los discursos de odio. ¿Por qué? Porque lo que trata de buscar es decir, bueno, cómo en Occidente, frente a este crecimiento de las extremas derechas, que se dio en Europa, sea en Estados Unidos, sea en América Latina, estos discursos empezaron a formar incluso parte de las plataformas de gobierno. Por ejemplo, antes en una plataforma de gobierno en Europa occidental era muy raro que te pusieran directamente en la plataforma un partido de extrema derecha que iba a eliminar a alguien, o por su condición de inmigrante o por su condición de mujer. Hoy tenés partidos como el partido neonazi AfD en Alemania, o incluso Vox en España, que es, pero ya no es uno que se sobregiró. Las nuevas camadas incluso... Es la plataforma. Es la plataforma. Claro. Incluso las nuevas camadas de los jóvenes que hoy adhieren a estas extremas derechas, que tienen 16, 17, 18 años, incluso a diferencia de las viejas camadas que en última instancia daban una disputa electoral, iban al juego democrático, presentaban un candidato, en muchos ya están discutiendo, por ejemplo, la idea de hacer acciones directas. Vamos, prendemos fuego a un linchera porque es inmigrante. Vamos, atacamos a una mujer porque es defensora del feminismo. O sea, ya hay un descreimiento y eso también hace que sea más difícil, pues esta idea de el lobo solitario. No quiero caer en la del loco suelto, lo que quiero decir es en la acción en red. Me parece que eso pone ahí una alerta. Bueno, yo lo cruzaría también con la juventud, me parece clave lo que acabas de decir, porque, no sé, vemos en Estados Unidos los varones jóvenes, en general en todos los países en los que se vota la ultraderecha, esa tendencia, y también no para estigmatizar a los jóvenes, al contrario, sino para pensar qué les está pasando, ¿no? Claro. No pueden ver un horizonte emancipador, tienen el doble de índice de desempleo que la media de edad. Poner el foco en el cruce entre masculinismo y juventud me parece importante para pensar, insisto, no para criminalizar a la juventud como actor social, sino para pensar qué está pasando con ese sector que tiene que tener reacciones muy violentas y reaccionarias, valga la redundancia, con la sociedad. Claro, hay que trabajar sobre los pibes, ¿no, sí, Estela? Acá, lo que pasa es que acá hay digamos, ellos hacen como esta doble cuestión. Por un lado son acá tenemos el extremo del libertario, en lo económico, por lo tanto alientan un tipo de modelo que profundiza la desigualdad, porque la base del tema es la desigualdad, la falta de oportunidades. Entonces, pero alojan este enojo, esta rebeldía juvenil que por ahí se podía expresar en otros tiempos de otra manera, alojan un enojo, un desconcierto, una falta de oportunidades, con un discurso profundamente ideologizado, a donde quieren hacer una vuelta retrógrada, conservadora, a la vez que por el otro lado el liberalismo total de la mercancía y el control total, en este caso, ¿no?, de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas de la diversidad. Está como esta doble operación. ¿Para qué? Para no poner en el centro, en el debate, del modelo de desigualdad de fondo, que es lo que ellos llevan adelante como modelo económico y en lo social retrógrado, conservador. Creo que ahí hay una cuestión que hay que ponerla en evidencia, que hay que charlarla mucho, porque yo no tengo ninguna duda. Yo comenté hoy, así como al pasar, que venía de una actividad que estuvo el gobernador Kicillof, donde Jóvenes y Memoria, que es un programa donde empezó participando 3.000 chicos y chicas de las escuelas, es voluntario, y este año se anotaron 15.000. Yo creo que la mayoría de nuestra juventud tiene pensamientos solidarios, entiende lo común, tiene una cultura como es la cultura argentina. Entonces me parece que acá hay una responsabilidad del Estado, de las organizaciones políticas, sociales, de las comunitarias, de las iglesias, de generar esto, ¿no?, la cultura, espacios de encuentro, porque creo que esto es lo que aloja fundamentalmente a nuestra juventud y la eligen, digamos, cuando está la oportunidad, eligen esto. Tenemos que conversar más, tenemos que escucharnos, ¿no?, también. Quiero volver con Pablo, que nos está esperando ahí gentilmente. Gracias, Pablo, para preguntarte también, porque desde aquí, desde Argentina,
al menos yo creo que muchos, vemos a Uruguay con cierta envidia en cuanto a lo que parece ser una convivencia social y política, bueno, mucho menos hostil, mucho menos dura que la que nos toca vivir aquí en Argentina. ¿Cómo fluyen, cómo circulan los discursos de odio en Uruguay, Pablo? Sí, en realidad no sé si somos menos hostiles o más hostiles que ustedes, creo yo que capaz que a veces lo tenemos como más no salen tan públicos, ¿no? En realidad tenemos una gran cantidad de este tipo de organizaciones, tanto de religiosas como no religiosas. También hay actores políticos que fomentan estos discursos de odio. Recordemos que y ahora aparecieron muchos actores políticos uruguayos desmarcándose del discurso de Pablo de la Huerta, pero en realidad ellos se desmarcan porque habían compartido espacios de intercambio con él, conferencias, espacios. Bueno, tuvimos hace muy poco en nuestro país la Derecha Fest, donde mucha gente que pregona estos discursos de odio vinieron a ver acá, y también muchos uruguayos que también han constituido y están constituyendo un discurso de odio hacia el feminismo, hacia la diversidad, hasta la racialidad, que capaz que para nosotros, para algunos teóricos nuestros, era algo que ya estaba superado. Incluso plantean esta idea de que Uruguay no era un país racista. Comienzan de nuevo a traer este discurso racista y xenófobo a nuestro país. En realidad sigue latente, hay agrupaciones políticas ahora, hay partidos políticos que se están basando en estas ideas de las denuncias falsas, en esta idea de que el feminismo viene a invadir la arena política, por lo tanto se debe de controlar, de que las mujeres están descontroladas y por lo tanto el varón debe volver a tomar su antiguo papel de pater familia y controlar a las mujeres. Hay actores políticos, de partidos políticos, que hoy en día tienen representación en diputados y en la Cámara de Senadores, que mantienen este discurso político y que lo han llevado incluso al Senado y a discutirlo a nivel parlamentario. Pablo, te agradecemos mucho estos minutos que compartiste con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande y seguramente seguiremos en contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes, cualquier cosa. Gracias. Era Pablo Camacho, que tiene un estudio muy interesante sobre esta agrupación Varones Unidos a la que pertenecía Laurta, el femicida, el doble femicida, que hoy dijo que había realizado un acto de justicia. Bueno, cosas que todavía va a tener que explicar, por supuesto. Estela, muchas gracias también a vos por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y decirle que no, que la política de Estado sirve, que se está atendiendo. Tenemos la línea 144 que atiende las 24 horas del día, todos los días de la semana, violencia por razones de género, también grupos, equipos, líneas que trabaja con los temas de varones, así que hay que pedir ayuda, hay que prevenir y estar alerta porque es esto, ¿no? Los discursos de odio son prácticas también. Muchas gracias, Estela, por haber estado esta noche en Bienvenidos al Tren. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida tenemos otro invitado a quien convocamos a la mesa. Se sube al tren, Gabriel Puricelli, para volver al tema del que estábamos hablando al principio. Estados Unidos, la geopolítica, Sudamérica. Bueno, ¿qué nos puede llegar a pasar? ¿Dónde estamos parados? En un ratito volvemos, espéranos unos minutos y ya continuamos con Bienvenidos al Tren aquí en Bravo TV. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa, con un microondas Atma. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Haz de tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection.
Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. El kirchnerismo vive de nuestras torpezas. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes en el Congreso Nacional y en todos los poderes que forman nuestra República para erradicar esta patología que vive entre nosotros. Yo no me voy a cansar, voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliado. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. Vamos a defender nuestra herencia y nuestro legado. Levántense, no todo está perdido. Soy Hernán Reyes y te pido que juntos le pongamos un freno real al atropello y la corrupción que gana terreno. El 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Vayan a votar por la coalición cívica. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso, diputados por Cava. Lista 350. Y nos dicen también, por último, que esto es para darle libertad a los argentinos. Nosotros no queremos la libertad de morirse de hambre. Nosotros no queremos la libertad de que el más fuerte pueda aprovecharse y sea libre para explotar al más débil. Para nosotros la libertad es que te sobre sueldo a fin de mes. Esa libertad queremos, la del tipo que puede elegir a dónde se va de vacaciones libremente, a qué restaurante va, poder ir al cine, poder pagarle la educación a sus hijos. Esa es la libertad y eso se logra con salario. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Si queremos ir para adelante, el primer paso es no elegir ni a los de antes ni a los de ahora. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos de nuevo, es nuestro primer programa. Bienvenidos al tren en vivo en la pantalla de Bravo TV. Son las 21:36. Gracias a Perfil por recibirnos nuevamente en este espacio. Es un placer estar aquí. Gracias a todos los que nos están mirando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. También gracias. Les mandamos un abrazo muy grande. Y vamos a recibir ahora a nuestro segundo invitado de la noche en nuestros estudios, Gabriel Puricelli, coordinador del programa de política internacional en el Laboratorio de Políticas Públicas de la UBA. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Vos habías visto algo parecido a lo que dijo Donald Trump ayer alguna vez en tu vida o lo estudiaste en algún caso de este u otro país?
Bueno, por un lado no, por el otro lado te podría decir que sí, porque el formato de Trump aleccionando, divagando, humillando mandatarios extranjeros, ya lo hemos visto varias veces. Tenés razón. El libreto varía, pero me parece que es un formato que está bastante establecido. Las formas de la humillación pueden ser más proactivas o más pasivas. Las de ayer tal vez fueron más pasivas, consistieron en básicamente tener a la delegación argentina sentada durante prácticamente una hora sin que hubiera siquiera una cámara para tomarla, omitir la traducción de alguna de las poquísimas cosas que dijo nuestro presidente y, por supuesto, Scott Bessent librándose a una lección magistral de lo que considera que otro país debería hacer con su política económica y con sus relaciones internacionales. ¿Cómo se explica esta especie de, bueno, no sé, salvataje inédito de los Estados Unidos a una nación extranjera, si es que esto finalmente se produce? O sea que de vuelta es inédito y no. A ver. Porque si vamos a mirar las tapas de los diarios, de este concepto tan antiguo para alguna de la gente que nos ve, de 2001, vamos a encontrar que también hubo un creyendo de blindaje, sumas crecientes que comprometía a Estados Unidos para salvar la convertibilidad. O sea, con el Tesoro de los Estados Unidos involucrado, también en 2001. Sí, y además con el Tesoro de los Estados Unidos podemos ir incluso más atrás. El Fondo del Tesoro, el Tesoro tiene un fondo de estabilización cambiaria que Argentina ya utilizó en 12 ocasiones, empezando en 1959 con el presidente Frondizi, terminando en 1995 con el presidente Menem. Obviamente aquí el menú de opciones que ofreció en su ya viejo tuit Scott Bessent va mucho más allá de este instrumento del Fondo de Estabilización Cambiaria, pero de vuelta, probablemente el monto, si se confirma, podamos decir que es histórico o de gran envergadura según patrones históricos. Al mismo tiempo, un salvataje del Tesoro no es nuevo para distintos países del mundo, tampoco es nuevo para Argentina. Una cosa que es nueva es esta presentación tan partidista del salvataje. Claro. Por más que todos podamos considerar que detrás de salvatajes anteriores también hubo la intención de ayudarlo a Menem, de ayudarlo a Alfonsín, de ayudar a Macri, nunca fue presentado de esa manera tan brutal y nunca se le puso fecha de potencial vencimiento a un salvataje que todavía no se produjo. Claro. ¿No? Esto sí es muy peculiar de lo que está sucediendo en este momento. Y a ver si esto sí es inédito. ¿Es inédita la velocidad con la que Argentina se patina la guita que le prestan? Absolutamente. 2 salvatajes en 22 meses de gobierno es una velocidad a la que ningún gobierno, por desastroso que haya sido en el pasado, llegó a necesitar. Ni siquiera Toto Caputo en sus experiencias anteriores. Exacto. Como que se va superando como velocista en patinarse la guita, ¿no? Efectivamente, arrancó con los Panamericanos y ahora están los Olímpicos. Hay un dato que es central que tiene que ver con Caputo volumen 2, Caputo volumen 1. ¿Qué sucede en el volumen 1? Ellos van al fondo como prestamista de última instancia, como lo que es en sí el Fondo Monetario Internacional. Es decir, vos quemaste todas las posibles salidas que tenías y recién ahí vas al fondo. En este volumen 2 hicieron más bien todo lo contrario. Fueron primero al fondo y después, cuando usaron ese prestamista de última instancia, tuvieron que recurrir a otras ventanas, como es el Tesoro de Estados Unidos. Entonces no era la última instancia. No era la última instancia. Había algo más allá. Había algo más allá y se destrabó esa puerta que, como decía recién el compañero, previamente había pasado en el salvataje del sistema de acumulación de la convertibilidad, que sabemos cómo terminó también. Sí, aparte recordemos que los ejes de campaña principales de Milei fueron contra la casta, el ajuste lo paga la casta y la dolarización, cosa que cada vez está más lejos. Incluso parte de su eje era que había que quemar el Banco Central. Sí, claro. ¿No? Y obviamente un eje muy anti-Estado, cuando paradójicamente estas deudas se toman en nombre del Estado, ¿no? O sea, es una decisión estatista, al fin de cuentas, tomar una deuda que incluya a las próximas generaciones. Lo que yo hoy quería compartir con Gabriela, a ver qué le parecía, es si hablamos al inicio del programa de que, bueno, capaz que es como demasiado burdo lo que está pasando, en las narrativas por lo menos, ¿no? Que eso sí es algo medio que uno no lo vio con otros presidentes, incluso en los 90 no era esa la narrativa tan de... La pregunta es si también no ves que del lado de Estados Unidos no hay cierta desesperación por el avance que tiene China,
por un Estados Unidos que en la región ya no tiene el poder que supo tener en otras décadas, y que incluso dentro de los propios votantes de Trump se cuestiona esta idea de por qué le estamos dando plata a este tipo. Porque de hecho le hicieron una pregunta y decir, bueno, para sectores demócratas ya empezaron a pedirle explicaciones a Trump y decir, pero ¿por qué le estamos poniéndole plata? Y no es porque me cae bien, porque se tiene que ir China, eso ya sería algo explícito. Como que ahí hay algunos elementos que no pasó con otros salvatajes que dentro de la propia coalición del gobierno de Estados Unidos le estén cuestionando a un presidente, era un poco más claro. Bueno, Gabriel, perdón, te sumo algo de China. No sé si vieron en los portales hoy diciendo Estados Unidos preocupado por la relación de Guillermo Franco con China, como si Franco fuera un enviado chino. Dijeron que tuvo 50 reuniones entre agosto del año pasado y este año, pero de golpe hay como una preocupación norteamericana por el ejemplo chino de Guillermo Franco. Que vuelva Diana Mondino, que no distinguía un chino de otro. Claro, son todos iguales. No, respecto de la desesperación, yo diría que en esta escena hay un solo desesperado, que es el gobierno de Javier Milei. En el caso de Estados Unidos, efectivamente hay una puja con China. No creo que se estén lanzando a esto a tontas y a locas. Hay un cálculo. Me parece que, a diferencia de ocasiones anteriores, y esto puede sonar bastante paradójico, la asistencia que promete Estados Unidos no se ata a políticas directamente fracasadas como la de la convertibilidad, sino que vienen con la condición de que este gobierno adopte la política cambiaria que le vienen reclamando desde Miguel Ángel Broda hasta Jorge Altamira. Y esa es una situación bastante paradójica. Lo que está pidiendo Estados Unidos que se haga, al menos con la política cambiaria, es una cosa sensata que mucha gente le viene pidiendo al gobierno hacer hace mucho tiempo. ¿Qué es liberar el dólar directamente? Ir a un tipo de cambio flotante en plazos que... sin bandas, se verá. O con bandas, como sugiere el informe de JP Morgan, que estuvo circulando por todos lados, con una banda que puede estar en los 1.700 o cosas por el estilo. Pero administrar una transición hacia un tipo de cambio que sea más compatible con que la economía argentina no se siga ahogando. Y acá nos encontramos con esta situación paradójica, que finalmente Estados Unidos está dando algunas señales indicativas que lo ponen a la izquierda del gobierno de Milei. Incluso con un efecto también paradójico para un gobierno que parece estar desbarrancándose política y económicamente. Probablemente este salvataje lo ordene contra su voluntad, porque este es un gobierno que se ha estado autolesionando con la política del peso artificialmente valorizado. Y esta asistencia viene atado a esto. Lo vimos también el otro día con las retenciones. Fue Estados Unidos el que dijo, no, ¿cómo vas a pagar, vas a resignar ingresos fiscales por 1.500 millones de dólares para que te adelanten 7.000 de las liquidaciones? Es algo tan disparatado que ni siquiera los Estados Unidos lo tienen dentro de su menú de opciones. Pero perdón, la objeción de Estados Unidos no tenía más que ver con que estaba perjudicándose ahí en el frente interno, bueno, justamente los que querían venderle soja a China y bueno, la nuestra te resultaba más barata. Sí, pero al mismo tiempo, lo señalaban recién, Estados Unidos, el gobierno de Trump está enfrentando resistencia, no solo de la oposición demócrata, sino de los gobernadores y senadores de estados que producen soja en Estados Unidos, y entonces que Argentina haya resignado 1.500 millones de dólares, que no es small change, para decirlo en inglés, hace más difícil para el gobierno de Trump venderle a sus propios contribuyentes que le va a prestar plata a Argentina. Entonces, efectivamente, sí hay una cuestión de cerremos la canilla porque están siendo más competitivos con China, y de hecho por 20 cargamentos de soja lo fuimos, pero también está el argumento de, bueno, ustedes están despilfarrando fondos mientras me vienen a pedir plata a mí. El 27 de octubre, ¿qué puede pasar? No acá, porque acá ya sabemos en el frente interno. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos si pierde efectivamente el gobierno de Milei? Bueno, me parece que ahí sí estamos un poco a la buena de Dios, porque el gobierno de Estados Unidos no está demasiado preocupado por el equilibrio sistémico. El presidente Trump está interesado en rescatar a uno de sus camaradas de la Internacional Negra. Esto es un patrón que la política exterior de Trump viene siguiendo. La primera vez que viajó el vicepresidente Vance a Europa fue a decirle a conservadores, liberales y socialdemócratas, ustedes son una amenaza a la seguridad de Occidente porque no dejan que la extrema derecha llegue al gobierno. O sea, esta política de apoyar explícitamente a una corriente
ideológica está allí. Eso efectivamente hace que le haya resultado relativamente sencilla conseguir una reunión que no es sencilla de obtener a Milei, pero al mismo tiempo puede estar signando un serio problema para la Argentina si este salvataje prometido el 27 de octubre de pronto no está. ¿Cómo ves, Gabriela, ahí? ¿Viste la famosa frase que el tiro salga por la culata? Porque, a ver, Trump también es un personaje muy pragmático. Un día puede cerrar con Putin, otro día no. Un día puede... Incluso Lula después dijo que le cayó simpático. Pero, por ejemplo, a Brasil, cuando hizo la avanzada con los aranceles, le terminó Lula, que venía medio complicado, le terminó siendo un argumento, porque el brasileño es muy nacionalista. Cuando Trump se puso muy fuerte y Lula se puso fuerte, dijo, acá no va a pasar eso. Entonces, me pregunto si también este nivel de intervencionismo tan fuerte no puede tener una reacción, no sé si la palabra sería nacionalismo, pero por lo menos del lado argentino, esta no es una sociedad que históricamente tenga dependencias culturales con Estados Unidos como otras sociedades de Latinoamérica. Te voy a contestar con un contrafáctico, algo que no se debe hacer, pero es si hubiera un único líder opositor que ya estuviera instalado como alternativa a este gobierno, es muy probable que viéramos el efecto que se vio en las elecciones de Canadá, donde los liberales estaban perdidos y al enfrentarse a Trump, al elegirlos como blanco, Trump les permitió reelegirse, cómo ayudó a los laboristas en Australia, cómo lo está ayudando, lo decías vos recién, a Lula. Me parece que en ausencia de una oposición más o menos identificable, de un liderazgo individual más o menos identificable, ese potencial se puede llegar a perder, pero en cualquier caso no deja en una situación simpática a un gobierno que está tan abiertamente tutelado por Estados Unidos. Bueno, veíamos el partido de Argentina con Puerto Rico y alguien bromeaba que eran dos estados libres asociados que se enfrentaban, ¿no? Ya son parte de la MLS, ¿no? Sí, es parte de la liga estadounidense. Exacto. Y me parece que eso efectivamente está en el aire, pero no me parece tan obvio que haya fuerzas políticas o líderes que lo puedan capitalizar, como fue el caso en otros países. Bueno, está la figura de extrema izquierda imaginaria de Donald Trump. Correcto. ¿No? Tal vez ese candidato se beneficie y el día de las elecciones nos enteremos de quién es. Hay una palabra que repetimos mucho en esta conversación que tiene que ver con el salvataje. Y a mí me interesa preguntarnos, ¿salvataje para quién? Claro. ¿Por qué? ¿Es realmente un salvataje para la Argentina? ¿O más bien es un salvataje para los fondos comunes de inversión, para los grandes jugadores de Wall Street que tienen activos comprados en Argentina, que tienen bonos, que tienen acciones y que tienen que cuidar a sus propios jugadores? ¿Vos cómo la ves en esa distribución del poder y el salvataje para quién? A ver, tendría que empezar la respuesta diciendo unpopular opinion, como se dice en las redes sociales, porque efectivamente se le está brindando una cobertura a PIMCO, a BlackRock, a Rob Citrone y a los distintos jugadores que están vinculados prácticamente con un vínculo familiar con Scott Citrone, uno de los mejores amigos de Scott Bessent. Entonces, eso sin dudas está. Al mismo tiempo, este es un gobierno que se viene arrinconando y nos viene arrinconando a 47 millones de argentinos con una política cambiaria insustentable de la que hay que salir, y es más fácil ordenar una transición menos dolorosa teniendo a disposición 40.000 millones de dólares que no teniéndolos. Claro. Con lo cual nos encontramos de vuelta en esta situación paradójica donde hay beneficiarios que tienen nombre y apellido, pero al mismo tiempo estamos todos en un barco muy frágil que el gobierno había enfilado derecho hacia un iceberg. El salvataje puede dar la posibilidad de corregir y no darle de frente. Beneficiarios con nombre y apellido, y tengo una mala noticia para Artes, que lamentablemente no está tu nombre ni el mío, ni ninguno de los que estamos acá. No, tampoco, no, perdóname, Poli, pero no, esta vez no pudo ser. Esta vez no pudo ser, pero vota bien, el 26, y tal vez te pongamos en la lista para la próxima semana. Me dicen por cucaracha, ¿Gabriel Puricelli es candidato? Así es, el 26 de octubre con Esteban Paulón en el Movimiento Ciudadano. ¿Y vas candidato a diputado? Voy candidato a diputado, efectivamente, acompañando a Alejandro Katz y a Diana Mafiada, que recién le dieron un reconocimiento en la legislatura como personalidad destacada por la iniciativa de Graciana
Peñafort. Así que me toqué ir tercero en una lista de lujo. ¿Y cómo la ves? Digo, ¿qué chances? Obviamente la banca de senadores es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, para diputados pueden llegar a meter, ¿no? A ver, yo más allá de adelantar un resultado que prácticamente los que nos escuchan lo tienen en el bolsillo y veremos cuál es, partimos de una constatación. En la ciudad de Buenos Aires los opositores a Milei somos mayoría. Y también acabamos de constatar en mayo que las fuerzas opositoras existentes se quedaron nada más que con la mitad de ese 50-60% de opositores. Nosotros venimos a ofrecer una alternativa para que ese cuadro se complete y para que todos los opositores de la Ciudad de Buenos Aires elijamos opositores en el Congreso y no ferreteros, como nos gusta decirlo, que después se deciden por, en vez de oponerse, darle herramientas al gobierno para que siga haciendo sus tropelías. De alguna manera, esa es la oferta que venimos a hacer. Esteban Paulón ha probado durante este año y medio que es un opositor férreo. Le mandamos un abrazo enorme a Esteban, la verdad lo quiero mucho, compañero de comunistas aquí durante mucho tiempo y seguramente lo tendremos aquí en la mesa muy pronto. Así es. Así que bueno, esperemos, digamos, es una apuesta que es de cara al 26 de octubre, pero también una apuesta de cara al 2027. Parece que para que haya un triunfo opositor y para que Milei quede en la historia como un presidente de un solo mandato, es importante que haya suficientes propuestas políticas como para que todos los que quieran expresar una oposición al gobierno encuentren una propuesta en la cual identificarse y por supuesto creemos que la tradición política de la izquierda democrática es una tradición significativa en la Argentina, es una tradición significativa en la ciudad de Buenos Aires que está subrepresentada y que tenemos que hacer el esfuerzo de volver a ponerla de pie. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en el primer programa de Bienvenidos al Tren, no lo vamos a olvidar. Felicitaciones por el primer programa y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y se nos acabó, Parece mentira, pero están bien, llegamos a destino. Los dólares también se nos acabaron un poco. Eso es verdad, eso es verdad, pero vienen más. Por suerte. Gracias Valentina, gracias Nahuel, gracias Poli. Nos vemos mañana, miren que esto ahora hay que hacerlo todas las noches. Obvio, el tren ya arrancó. El tren ya está en marcha y vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche, muy especial para nosotros y va a ser muy especial para mí, después de una pausa, volver a saludar al querido Pablo Caruso porque se viene QR aquí a Bravo TV. Haz de tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection. Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Hay casa, hay freezer, hay helado helado, hay serie, hay sillón, hay bonobón helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bar.
casa hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Para que no ganen los mismos de siempre, hay que cambiar. Vamos por aumento de salario y reducción de la jornada laboral. Vota Comunistas. Ariel Elger, senador. Partido Comunista. Lista 314. Dicen que el obelisco es el centro del país. ¿Y si el verdadero centro no está donde siempre nos dijeron? Nuevos Aires propone una nueva centralidad, humana, urbana y geopolítica, que crece hacia el sur. La Argentina de la nueva generación será bicontinental, soberana y cada vez más justa. Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá Chino, qué alegría estar Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Como en todo el mundo, decimos no al genocidio en Gaza. Basta de silencio cómplice. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Sus ganancias son nuestras miserias. Que la crisis la paguen ellos. Ahora, más diputados de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento y el dolor de los otros. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. En el año 2023, los argentinos nos enfrentamos a un punto de inflexión y decidimos tomar el camino que cambie para siempre la historia de nuestro país. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Por eso, tenemos que seguir avanzando. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. No aflojemos, hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Aquí finaliza el horario de protección al menor. Minutos pasaron de las 10 de la noche y ya creo que voy a volver a saludar al querido Pablo Caruso porque se viene una nueva emisión de QR. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan. Qué alegrón tenerte, viejo. Al final te fuiste a tomar carrera. Para ¿viste? Eso te fuiste. Estaba tomando impulso. Y estaba preparando el tren para subirme, ¿viste? Muy bien. Bueno, felicidades para el estreno, ¿eh? Gracias, Pablo. Un placer estar de vuelta y poder conversar con vos estos minutos una vez más cada noche. Bueno, en un país... ¿Qué decís vos? ¿Igual que hace un mes y medio? Viste que hay un decir, parece que la Argentina cambia todos los días, pero si te vas un rato y volvés y bueno, che, mucho no cambió. Claro. Pero me da la sensación que, por ejemplo, el Ministerio de Economía no sé si queda ahí en Irigoyen y Balcarce o en realidad se mudó a algún lugar de Washington. Se mudó, ¿no? Sí. Sí. Creo que sí. Bueno, viste que igual como que ya eran vecinos, ¿no? El ex ministro era más o menos vecino, ¿no? Sí, tenés razón. En ese sentido tenés razón. A ver, hay cosas que no cambiaron porque la matriz del asunto está más o menos igual. Sí. Tenemos la sensación de que tendríamos mucho para chusmear, ¿no? Sí. Pero sin embargo, es cierto, la trama sigue siendo la misma, los personajes son más o menos los mismos. Mariano Hamilton tiene un decir, dice, ¿cuál será el tema de la semana que viene que nos tendrá conversando? Pero también dice, ¿quién será el protagonista de la semana que viene? Que ni él sabe que va a ser protagonista de todo esto. Y si decíamos Scott Bessent, no sé si la pegábamos, francamente. Sí, viste que ahora, bueno, van apareciendo nombres nuevos, ¿no? Porque tenemos a Bessent, pero también tenemos a Bennett. Sí. También tenemos a Citrone. Sí, señor. Como vamos conociendo personajes nuevos, uno más encantador que el anterior, ¿no? Sí, como nueva temporada y van entrando personajes para airear un poco el guión. En cualquier momento llega Peter, aparte, ¿no? Sí. Lámelas. Creo que no es tan salame y viene después de las elecciones, si no me equivoco, si tengo bien la información. Ese sabe. Pero también es cierto que de alguna manera, Juan, si querés hablando un poquitito en serio, bueno, todo esto es muy serio, francamente. Sí. Hay todo lo que conocimos del gobierno de Milei hasta la última vez que nos vimos, me parece que ya no va más. Ni el plan económico, que falló y por eso todo lo que está pasando con Scott Bessent y demás, ni el plan político, porque viste que viene y le dice, mira, te tenés que juntar, este asesor Bennett, te tenés que juntar con todos estos, esta es la planificación y la agenda política, este tiene que ser el armado de la gobernabilidad, es muy fuerte, ¿viste? Sí, hay como instrucciones diferentes, pero hay cosas igual que yo entiendo que no han cambiado, la falta de respeto a la división de poderes sigue estando ahí, ¿no? Algún modal, ¿no? Quizás. Sí. Un poquito más tranqui, es decir, un poco más pasteados. Puede ser. No sé efectos de qué, pero puede ser. Son semanas muy estresantes. Sí, me parece que hay que subir la dosis. Bueno, mirá, si algo no cambió es que todavía no sabemos si Colapinto va en Alpine la temporada que viene. Eso no sabemos. Esa duda todavía la tenemos. Y lo que no sé, te lo tengo que preguntar a vos, si Rosario Central sigue jugando los sábados. Sigue jugando los sábados con excepciones, pero sigue jugando los sábados tal cual te lo dije. Bien. Lo que sí te digo es que mira todo desde arriba de la tabla anual. Pero eso, si querés, lo seguimos conversando en otro momento. Sí, por favor. Y aparte yo sé que Di María mira todo y su señora también. Y no quiero que se enoje ni con vos ni conmigo. Sobre todo que no se enoje con vos. Conmigo no importa, pues soy de Boca. No va a ocurrir. Bueno, me alegra mucho que podamos compartir este rato. Me alegra verte sonreír. Tremenda persona, Juan Di Natale, además de profesional. Y gran corte de pelo.